Bueno, buen día. Ya son 15 y ya pasamos el número mágico de 100, así que creo que es un buen momento para empezar. Mi nombre es Hernán Pavón, yo soy el coordinador del Comité de Docencia de Clínica Santa Catalina y les agradezco haberse sumado a la propuesta de nuestras jornadas de sábado de hoy. Como siempre decimos, la vida de pandemia y de algunas restricciones que tenemos y de los cambios que se han producido nos ha permitido esta forma de comunicación, ¿sí? Que permite tener una llegada a más lugares y a más personas, sobre todo a los que están más lejos. Hay gente de otras provincias, así que es una de las pocas ventajas que podemos sacar de esta época. Hoy vamos a enfocarnos en un tema específico del área de fonoaudiología, pero que con el criterio de trabajo interdisciplinario con el que nos manejamos, creemos que puede ser también de interés para otras áreas y de hecho lo es. Los trastornos deglutorios en los pacientes en rehabilitación son muy frecuentes y a veces el estudio de estos trastornos se dificulta por imposibilidad de hacer traslados a los pacientes o porque el paciente a veces no entiende determinadas consignas que uno quiere darle o por problemas administrativos. Sabemos que tanto la videofluoroscopía como la FES actualmente se posicionan como el gold standard en la evaluación, pero tienen la desventaja de que, o en un caso son invasivas como la FES, o la videofluoroscopía requiere, en nuestro caso por lo menos, tener que sacar al paciente de la clínica, tener que un equipamiento, a veces problemas y tiempos administrativos que enlentecen el desarrollo de los estudios. Y como técnica no invasiva, el análisis de los sonidos de la deglución, ya sea con auscultación cervical o con el uso de Doppler o de micrófonos, también se puede utilizar para evaluación funcional de la disfagia. La licenciada Mariana Fadón es fonoaudióloga de Clínica Santa Catalina, trabaja habitualmente en el estudio y en rehabilitación de pacientes con trastornos deglutorios, con y sin invasión de la vía aérea, y tiene realizado un posgrado en este tema, así que nos va a contar su experiencia con este método. Les pido que silenciemos todos los micrófonos, que veo que ya casi todos están silenciados, y que las preguntas o comentarios las vayan escribiendo en el chat, que después de la presentación las vamos a leer y a ir respondiendo. Así que bueno, adelante Mariana, mucha suerte y gracias de nuevo. Bueno, hola, buen día a todos. Bueno, vamos a contarles un poquito, en especial esto que yo traje a partir de este curso que hice, me pareció interesante, lo presenté en la clínica, me apoyaron en esto, sobre todo mi jefa y mis colegas se plegaron y bueno, lo que vamos a contar es un poquito de qué se trata y qué nos pasó en este breve tiempo en el que estuvimos evaluando. Yo lo que les quiero pedir a todos es si pueden tener a mano unos auriculares. Vamos a ver si es posible escuchar. Hay un momento en que si se puede, si la tecnología nos permite, escuchar algunos sonidos. Si no, bueno, veremos solamente los gráficos. Pero por las dudas, ténganlo a mano. Bueno, ahora empezamos ya con la presentación. A ver, pero ¿se ve bien? A ver, pero... Sí, ahí está bien. Está bien. Tenés que magnificar la pantalla. Sí. Bueno, entonces, como dice el título, análisis acústico, los sonidos de la deglución como instrumento de la evaluación. Quedó chica la pantalla, Mariana. ¿Quedó chica? A ver. Ahí sí. Ahí sí, bien. Y seguimiento. Vamos a contar un poquito cuál fue nuestra experiencia. Voy a hablar yo y después va a hablar también la licenciada Florencia Lorenz. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esta presentación? Primero vamos a dar un poquito algunos conceptos teóricos sobre lo que es la ausculta cervical. Después vamos a hablar de lo que es el sonar Doppler, su funcionamiento.
Luego vamos a hablar de casos clínicos y en ese caso también vamos a compartir la charla con, como dije, Florencia Lorenz, la licenciada, y después vamos a terminar con una conclusión. Antes que nada, quiero citar al fonoaudiólogo Franklin Susaníbar, que es profesor de fonoaudiología en la Universidad Mayor de San Marcos, en Colombia, que dice lo siguiente: si quieres aprender a intervenir, primero tienes que saber evaluar bien. Para saber evaluar bien, primero tienes que tener un marco teórico, fundamentos basados en evidencia. Es decir, teniendo fundamentos, aprendo a evaluar bien. Sabiendo evaluar bien, sé qué pasa con el paciente. Sabiendo qué pasa con el paciente, sabré plantear una intervención. Y, por supuesto, la más adecuada. Bien. Signos acústicos de la fisiología deglutoria. Sabemos que la deglución son 3 etapas, una etapa voluntaria, que es la etapa oral, y 2 etapas involuntarias, que es la esofágica, la faríngea y luego la esofágica. Y en este proceso, que es sistémico, mecánico y químico, sobre todo en la etapa oral, se transporta el bolo por un conducto cerrado donde va a generarse sonidos en forma secuencial. Y todo esto nos va a brindar pautas evaluativas diagnósticas que se conocen como ausculta o auscultación cervical. La auscultación cervical tiene su origen también a partir de los avances y estudios que se hicieron en otras áreas, como en la cardiología y también en la fisiología pulmonar o respiratoria, mejor dicho. Los avances en el campo acústico en estas áreas dieron pie para que a partir de los 80, mediados de los 80, se empezara a aplicar investigaciones en la parte de la deglución. En 1994 empezó a tener su auge con autores como Sichero, Leslie, Bohr, Murdoch y también Takahashi. Bien. Vamos a tomar 2 definiciones que a mí me parecieron las más claras y oportunas. Una es la de la licenciada Barrabán Fonseca, que dice que la ausculta cervical es el puente entre el examen clínico de la disfagia, que es lo que nosotros hacemos cuando evaluamos al paciente con distintas consistencias, y los abordajes instrumentales para la misma, como sería FES y videodeglución. También Stroud y Leslie coinciden en que es el empleo de un dispositivo de audición para evaluar los sonidos de la deglución en la fase faríngea. Esta fase que es tan importante en el que se inicia una secuencia de movimientos de distintas estructuras que son prácticamente dadas instantáneamente, que es la elevación anterosuperior del hueso hioides y la laringe, con el respectivo descenso de la epiglotis, cierre velofaringio y el de la válvula laringea, ya sea cuerdas vocales verdaderas y falsas. Entonces, vamos a ver que en esta encrucijada aerodigestiva, como conocemos, en el momento en que se desencadena esto, la función respiratoria se detiene. Bien, perfecto. Otro, como les decía, entre los estudios tenemos el que hizo Takahashi en 1994. Él buscó, hizo una investigación con adultos normales, en el que buscó el sistema más óptimo de captación de sonidos de la deglución y los puntos más adecuados para la captación de los mismos. Y él sostiene que los puntos más adecuados son el 4 y el 5. El punto 4, que está dado en el punto medio del cartílago cricoides, y el punto 5, que es en el centro también, por debajo del 4, inmediatamente superior a la escotadura yugular. Bien,
Ahora, ¿qué dispositivos podemos utilizar para captar dicho sonido? Se puede hacer en forma directa con un estetoscopio doble campana. Se recomienda el Cardio 3. Ahora hay otro modelo del Littmann, que es el 6163 Cardiology 4, ¿sí? De doble campana. Decimos que forma directa, nosotros ponemos la campana a nivel de la laringe, buscando el punto más adecuado y ni bien el paciente traga, lo escuchamos. En forma digital, a través del estetoscopio electrónico, el micrófono o el Doppler, se captan y permiten que ese movimiento se transforme en ondas sonoras, ¿sí? Con gráficos de características acústicas. Y cuando hablamos de características acústicas, estamos hablando de frecuencia, intensidad y tiempo. Bien. También hay distintos trabajos donde tratan de caracterizar los sonidos deglutorios. Por ejemplo, Leslie habla del dub-dub, que es un sonido burbujeante. Yo, en el 2004, en un trabajo, habla de flashing, definiéndose a aquellos sonidos de la deglución en el que presentan secreciones, o sea, no es un sonido tan brillante. Y el popping, que es definido como tostar maíz, porque es como un sonido más áspero y estridente, generalmente con frecuencias más altas. Obviamente vamos de un sonido más normal al más patológico. Bien, vamos a adentrarnos entonces al sonar Doppler. Por empezar, vamos a ver que el Doppler es un sistema en el que capta los sonidos, los infrasonidos, y que por su composición de piezoeléctrica, lo que hace, genera un efecto Doppler, que lo que logra es transmitir en forma desmodulada y enviar una frecuencia a los parlantes. Acá, como no tenemos parlantes, lo que vamos a tener es una placa de sonido que va a traducir todo ese efecto, y a partir del software, que en este caso es Deglutition, vamos a tener una información con características acústicas, como dijimos. Las ventajas es que no es invasivo, que a diferencia de la videodeglución no genera radiación, por lo que puede repetirse a modo de seguimiento, requiere de una mínima colaboración por parte del paciente. Y la utilidad que le podemos dar es que puede ser como método diagnóstico, de monitoreo y biofeedback. La empresa que registró este método es Engefono, Ingeniería y Fonoaudiología Integrada, y los inventores de esto es el doctor Alexandre Aoki, el doctor Carlos Moraes, ambos ingenieros, y la doctora en fonoaudiología Rosal Sampaio Santos. Bien. Como dije, hay distintos estudios que se hicieron a lo largo de este tiempo. La base teórica que va a tomar la doctora Sampaio Santos para el sonar Doppler es el de Sicher y Murdoch de 1998. Lo que hacen ellos en el análisis del sonido de la deglución es dividir en tres partes, o mejor dicho, distinguir tres ondas deglutorias. La primera, que correspondería al final de la etapa oral, en donde se genera la compresión lingual sobre el paladar y el movimiento del hueso hioides. La segunda deglución, onda de deglución, mejor dicho, correspondería a la fase faringea, que sería el ascenso laringio y el pasaje del bolo de faringe a esófago. Y la tercera, la etapa esofágica, en donde ya hay un reposicionamiento laringio, el pasaje del esófago al estómago, del bolo, y la apertura de la glotis.
Bien, a partir de ellos hacen un estudio y su propio análisis acústico. Hablamos de frecuencia, teniendo en cuenta que la frecuencia es el número de ciclos que la onda hace en un segundo. La intensidad es el desplazamiento de la onda, ¿sí?, desde la posición de equilibrio. Y el tiempo es el transcurso en que se genera el primer movimiento hasta que termina. Acá ellos distinguen, podemos ver que se repite 3 veces la onda. En la del medio está más discriminada y vamos a ver que tenemos una intensidad inicial y una frecuencia inicial. La intensidad inicial da el inicio de la deglución y estaría dada entre los 10 y los 140 decibeles. La frecuencia inicial también es el comienzo de la deglución, o sea, están ambas, ¿sí? Ahí empieza la medición de la intensidad de la frecuencia. La frecuencia sería a partir de los 500 Hz. Luego se distingue una frecuencia de primer pico que corresponde a la elevación laringea. Después, la frecuencia de segundo pico, que es más intensa y representaría la apertura del crico faríngeo. La primera podría ser a partir de los 900 Hz y la segunda de 1000 Hz, para después decaer, presentar una intensidad final ya más débil que estaría asociada al descenso laringio después del trago. Entonces, entre la intensidad inicial y la intensidad final tenemos lo que es el tiempo, que sería el intervalo entre el inicio de la apnea, cuando se inicia la deglución en la frecuencia inicial, hasta la liberación expiratoria glótica posterior a la deglución. Acá estarían más o menos los valores discriminados, como dije antes. Y ahora pasamos a esto. Bueno, ellos realizaron un protocolo de evaluación acústica de la deglución que fue validado en el 2017 por la fonoaudióloga Madaloso y la doctora Sampaio Santos. Están los datos personales de filiación de la persona a ser evaluada. Este puede ser utilizado no solo con el Doppler, sino con el micrófono, con el estetoscopio digital, con el acelerómetro u otros. Acá lo que muestra es los lugares que ellos aconsejan y que son óptimos para la captura del sonido. Acá hay 3 puntos que tienen en cuenta. El 1 estaría ubicado en la región lateral de la tráquea, inmediatamente inferior al cartílago cricoides del lado derecho. El 2 en la misma posición, ¿sí?, inmediatamente inferior al cartílago cricoides, pero del lado izquierdo. Y el 3 en el centro medio del cartílago cricoides. Si recordamos el esquemita de los 24 puntos de Takahashi, vamos a decir que el 1 y el 2 se corresponden al punto 11 y el 3 al punto 4, que era uno de los más óptimos para la detección. En esa evaluación también lo que tenemos es esta parte, este cuadro para poder registrar las consistencias, los volúmenes, las frecuencias, media, intensidad y el tiempo, y la posibilidad de registrar también a modo comparativo si se hicieron otras evaluaciones previas o posteriores. También en esta evaluación tenemos una escala de valores de referencia, de frecuencia, intensidad y tiempo. Tenemos en recién nacidos, en niños, en adultos, considerados desde los 18 a los 65 años, y el adulto, lo que sería para nosotros adulto mayor, que sería de 65 en adelante. Acá lo que podemos ver, nosotros vamos a centrarnos en el adulto y en el adulto mayor. La frecuencia final consideran un patrón normal desde los 650 decibeles a los 1800, perdón,
Hertz, disculpen, una intensidad de 50 a 100 decibeles y un tiempo de 0,8 a 1,5 segundos. En el adulto mayor es de 500 a 1800, o sea, ya la frecuencia es más baja. La intensidad tomada como patrón normal también. Esto nos muestra un poco lo que nosotros conocemos después con la presbidifagia, ¿sí? Entonces ya, miren, a la mitad se pasa, 25 a 100 decibeles, y el tiempo también está aumentado y se reconoce como patrón normal hasta los 2 segundos. También se cuenta con una escala visual para tener más o menos un modelo o un patrón de gráfica en los recién nacidos, en el adulto normal, si hay residuos que aparecen previo a la onda, si hay residuos post-deglución, si hay tos, sugestivo de aspiración, como marca acá, y esto lo que nosotros conocemos como las degluciones múltiples. Bien, lo importante de este método es que se han realizado trabajos al respecto. Estos que tenemos acá son hechos con adultos normales, ¿sí? Y este que tenemos acá está hecho con pacientes con ataxia espinocerebelosa y en comparación con un estudio gold estándar como es la videodeglución. También se hizo un trabajo como comprobando lo positivo que es en pacientes con Parkinson, ¿sí? A través de la biorretroalimentación. Pero nosotros nos vamos a abocar y vamos a darle un espacio más a este trabajo, ¿sí? Que se hizo en el 2017, que es un estudio de validación de los métodos de estudio de sonidos de la deglución. Se hizo, digamos, un acopio de distintos estudios que se hicieron a lo largo de ese tiempo, y se encontraron solamente 3 en el que hacían un estudio de los sonidos de la deglución en comparación con la videodeglución. Bien, y en este trabajo, sí, lo que se pudo observar, acá tenemos el de Doppler, 2013, el de micrófono en contraposición con la videodeglución en el 2015, y el estetoscopio en contraposición con la videodeglución en el 2004, ¿sí? La muestra, como verán, es muy pequeña, pero lo que lograron saber a partir de esto es que el Doppler presenta un nivel de especificidad mayor que los 2 restantes, mientras que el micrófono tiene un nivel de sensibilidad mayor. El estetoscopio tiene un nivel igualmente aceptable, son los 3, digamos, de sensibilidad y especificidad. Esto bien, trae como conclusión que si bien es un trabajo pequeño, limitado, el Doppler se muestra como un excelente método de evaluación diagnóstica en la discriminación de los sonidos de la deglución. El micrófono reporta una buena sensibilidad para la discriminación de sonidos en pacientes disfágicos, y el estetoscopio es el mejor test de perfil de discriminación de los sonidos de la deglución. Obviamente, como dice acá, y por lo que ustedes van a ver a lo largo de esta charla, hay todavía mucho por hacer. Pero yo lo que quiero acá acotar es que más allá que no tengamos el más específico, el tema del uso del estetoscopio tiene que ser algo para nosotros tan importante como la observación del paciente. Una vez que nos acostumbramos, realmente nos ayuda muchísimo a veces a la toma de decisiones. Bueno, ejemplificación del uso del sonar Doppler. Acá tenemos
el Doppler fetal. Acá se ve la placa de sonido. Y tenemos la computadora, la ponemos siempre frente al paciente para que él pueda visualizar qué es lo que se va a hacer. Obviamente le explicamos en qué consiste esta evaluación, que vamos a poner el Doppler en el cuello. Para eso, primero, generalmente yo trato de escuchar su respiración, de que trague saliva, mientras vamos probando cuál es el lugar más adecuado, vamos regulando también el volumen. Y si el paciente es autoválido, él mismo se va a ir comiendo en la medida que nosotros le vayamos diciendo. Y si no es autoválido, lo que vamos a hacer es solicitar que del lado, si yo estoy parada, yo generalmente estoy del lado lateral izquierdo, un poquito hacia atrás, porque eso me permite que el paciente no se siente incómodo y poder visualizar junto con él mientras va deglutiendo y vamos viendo la gráfica. Si dijimos, si no es autoválido, del otro lado va a haber una enfermera, un asistente o preferentemente otro colega, porque podemos tener dos puntos de vista de esta misma evaluación. Bien, la ejemplificación. Nosotros vamos a poner, primero aparece esto, el nombre del paciente, el año de nacimiento, la fecha de nacimiento y el sexo. Luego vamos a poner, aparece el nombre, vamos a poner la enfermedad de base, la consistencia que vamos a evaluar y el volumen. Nosotros generalmente usamos un 5 centímetros, 5 milímetros cúbicos, que sería una cuchara pequeña. Acá, si ustedes pueden ver, hay un puntito rojo que cuando se cliquea se inicia la grabación. Bien, iniciamos la evaluación, acá seleccionamos qué fracción de esta gráfica vamos a tomar para evaluar, ¿no? Y una vez que que tenemos ya la selección, vamos a actualizarlo y vamos a ver qué es lo que consideramos o no deglución. En este caso, esta no, la vamos a eliminar. Acá ya finalizando tenemos los valores de frecuencia y de intensidad, que después se promedian y aparecen en esta representación que podemos nosotros imprimir para tener en la historia. Acá está discriminada la frecuencia y acá está discriminada la intensidad. Y nos da el número de degluciones, el tiempo medio, o promedio si se quiere, también la frecuencia promedio pico y la intensidad promedio. También me pareció interesante mostrar esto, que es un trabajo que hizo el licenciado Rodrigo Jerez, que hizo una correspondencia entre la videodeglución, acá este es el Doppler, y el sonar Doppler, ¿sí? Donde acá tenemos ya la parte, digamos, oral todavía, no hay ninguna onda importante. Acá, donde se desencadena ya en la etapa faríngea, ¿sí? Empieza a descender el bolo. Acá ya está la apertura del cricofaringio. Y acá ya el pasaje al esófago y la apertura de la glotis. Bien, vamos ahora con los casos clínicos y va a empezar a hablar la licenciada Florencia Lorenz. Hola, buenos días. Bueno, nosotros a partir de los pacientes que teníamos en la clínica, seleccionamos aquellos que nos parecía de funcionalidad realizar una evaluación de la etapa faríngea de la deglución con el sonar Doppler. Bueno, nuestro primer caso es una paciente de la sede de Catamarca, una paciente de 80 años, sexo femenino, con diagnóstico de ACV hemorrágico.
La paciente ingresa a la clínica con sonda nasogástrica traqueotomizada. Al momento de la evaluación, se ingresa con apertura por la espontánea, no responde órdenes simples, y en la escala Rancho de los Amigos arroja un nivel 2. En la evaluación clínica de la deglución se le observa un trago muy demorado y una debilidad muscular que altera las funciones labiales, linguales y mandibulares. Conjuntamente con el área de kinesiología respiratoria, se comienzan a realizar los protocolos de Blu-Test y Blu-Test modificados, arrojando todos resultados negativos, por lo que la paciente se decanula. La paciente continúa trabajando en el área de fonoaudiología y se la observa más reactiva, empieza a cumplir órdenes simples y consideramos oportuno evaluar con el sonar Doppler. ¿Qué nos sirvió en esta paciente? Nos sirvió para interpretar, objetivar y realizar un seguimiento de su evolución y su tratamiento. Y como la familia era muy demandante, permitió que la familia esté presente en el momento de la evaluación para calmar ansiedades y ver la dificultad de su familiar y cómo iba progresando. Al mes se realiza una videodeglución para corroborar lo que nosotros estábamos observando en las curvas del sonar. Ahora Mariana nos va a mostrar las curvas. A ver. Bien. Empezamos con semisólidos el 5 de junio. Como verán acá, hicimos 3 tragos, ¿sí? Estas rayitas, ¿sí? O curvas, lo que son es el movimiento de imprecisión que se observaba a veces al generar el trago, ¿sí? Y lo que podemos ver acá, ¿sí? Es un poco más comprimida, y vamos a ver en el resto, tal vez acá se visualiza un poquito mejor, ¿sí? La primera frecuencia, pico, y la segunda. Los valores dieron dentro de la normalidad en los 4, y no vemos indicios de aspiración o de caída prematura, ¿sí? Los valores también están en tiempo, intensidad y frecuencia son normales. Acá tenemos otra. Acá podríamos pensar en esta última, en la del 26, que hay una leve caída prematura, pero no es tan significativa. Acá también, en esta. ¿Sí? Y bueno, cuando se le hizo el estudio de videodeglución, que fue posterior, nosotros las últimas que le hicimos fue el 26 de julio, la videodeglución se hizo el 31, el informe de la misma dice que el tiempo de deglución es normal, presenta sonda nasogástrica, no se visualiza permanencia de sustancia de contraste a nivel de valéculas y senos piriformes, ni se evidencian signos de penetración y aspiración. El tema de la retención valecular, yo todavía no he aprendido a captarlo, es muy difícil, ¿sí? Sí podemos ver, y lo vamos a ver en otros, cuando hay aspiración. Eso es más, hay mayor certeza. Vamos a pasar al caso 2. Nuestra segunda paciente, también de la sede de Catamarca, es una paciente de 74 años, con diagnóstico de ACV isquémico, sexo femenino. En el momento de la evaluación, la paciente se encuentra orientada en persona, tiempo y espacio, comprende órdenes simples y complejas y presenta una hemiparesia izquierda. Se realiza la evaluación clínica de la deglución y se observa un trago demorado y una debilidad muscular que afecta la función lingual, labial y mandibular. Comenzamos a trabajar en el área de fonoaudiología, con praxias, ejercicios bucolingofaciales y entrenamiento con sustancias semisólidas. Consideramos evaluar con el sonar Doppler y posteriormente le realizamos una FES en la sede de Catamarca para corroborar lo que nosotros estábamos viendo en las curvas del sonar. Vamos a ver, Mariana. Ahí está. Bien. Acá también tenemos las primeras, fue con semisólidos. Generalmente siempre empezamos con semisólidos y a partir de lo que vemos seguimos con los líquidos, siempre con más cuidado, obviamente. También, como pueden ver, son curvas en las que antes o post deglución no hay nada significativo, ¿sí? A veces aparece esto, pero
Ojo, como nosotros lo vamos escuchando, podemos discriminar si es también un movimiento o si es ruido de algo que permaneció en la glotis. Acá también pasa lo mismo. Y en el último, lo que podemos sí ver es esto, que podría ser indicio de caída prematura, postdeglución. No hay nada. Entonces, a ojos vista, podemos pensar que la deglución nos da valores adecuados. El tiempo a veces está más demorado, obviamente, entre una y otra, pero siempre tiene que estar el criterio del contexto, obviamente. Pero bueno, lo pudimos corroborar con un estudio que ella ya tenía, que era una FES. Tenemos la del líquido fino, hecha el 8 de mayo, en el que se observa caída prematura en el vestíbulo laringio con penetración sin aspiración. Tengo ahí, mira. Y vamos a ver la de semisólidos, caída prematura y retención en senos piriformes, que limpia con sucesivos tragos, con penetración en vestíbulo laringio a través de comisura posterior. Como pueden ver, se visualiza, no hay restos en la vía aérea. Y como conclusión, en el informe dice aspiración de secreciones a expensas de fatiga y aumento de secreciones durante el estudio de deglución. Pero no hay signos de aspiración. Vamos al tercer paciente. Nuestro tercer paciente es un paciente de la sede de Venezuela, es un paciente sexo masculino, 38 años de edad, con diagnóstico de herida de arma blanca en la zona anterior y lateral del cuello. Se le realiza una sección total de laringe y cara anterior y lateral de esófago. Se le realiza una traqueotomía y una rafia de laringe y esófago. Se solicita una videodeglución y se observa una disfagia muy severa, por lo cual se le realiza una gastrostomía. Conjuntamente con el área de kinesiología respiratoria, se realizan los protocolos de glutez y glutez modificados, donde se suspenden los líquidos porque hay presencia de tos y voz húmeda. El paciente continúa trabajando en el área de fonobiología con estimulación deglutoria, maniobras supraglóticas, coordinación fonorrespiratoria, deglución forzada. Este paciente se mostraba muy ansioso por comer, entonces consideramos evaluarlo con el sonar Doppler. Lo que le permitió a este paciente es que pudo ver su dificultad y así pudo mejorar su deglución. Ahora Mariana nos va a mostrar las curvas. Bien, este es un paciente, la verdad, muy interesante, no solo también el paciente es esquizofrenio con un subtipo paranoide, inclusive la herida se la había realizado él. Fíjense acá, la primera evaluación que hicimos con semisólidos nos da completamente diferente a lo que habíamos visto hasta el momento. No sé si vamos a tratar de hacer la prueba de escucharlo, ojalá se pueda. A ver.
Bien. Bueno. Lo que tenemos acá, obviamente, sospechas de aspiración, caída prematura y también degluciones múltiples, acá sobre todo, bueno, acá vamos a ponerlo más abajo, inclusive fíjense lo que es esto, degluciones múltiples, ¿sí? Y tos. Bueno, después volvimos a probar, acá miren la diferencia, si bien es algo más ordenado entre un trago y el otro, fue muy difícil lograr, o sea, se tardó mucho hasta llegar a 2 tragos óptimos, ¿sí? Aunque hay algo que la doctora Sampaio Santos sostiene que la ausencia de deglución no sería tan patológica como la repetición de un patrón, o sea, si yo comparo esta curva con la anterior, obviamente esta es patológica y esta no, sin ser normal tampoco, pero eso es bueno también, me parece adecuado resaltar. Bueno, comparando, fíjense, del 4 de julio al 8, ya logramos, medio previo trabajo, ¿no? Una dilución un poco más ordenada, ¿sí? Sin indicio de aspiración, salvo acá podríamos sospechar, pero en las demás no. Fíjense la diferencia. Eso a nosotros nos sirvió como para ver que lo que estábamos haciendo, poder monitorearlo más que nada. Y al paciente les puedo asegurar que les sirvió muchísimo. También para que entendiera por qué no podía traer, porque lo que más quería era tomar agua. Bien. El 18 de agosto se le hace una deglución, una videodeglución, perdón. Ahí tenemos semisólidos. Estos residuos que quedan acá, podríamos decir, bueno, es una falta de relajación de cricofaringio, podría ser, pero también él le habían realizado una rafia en faringe y esófago, así que podría ser también a raíz de la cicatriz que le quedó de la cirugía, esta debilidad. Caída prematura tiene también. Ahora vamos a ver con líquidos. Fíjense. Ahí, cómo se empieza a evidenciar la aspiración. Y acá ya es más franca. Y en este caso no hay tos. Con este paciente se trabajó, este paciente fue mío y trabajamos mucho con maniobra supraglótica, deglución forzada. Cuando le hicieron la fibrobroncoscopía, detectaron que había un granuloma que obstruía un 30% la luz traqueal. Lo que se hizo fue, se derivó para una colocación de stent y se fue con una dieta blanda y líquidos espesados. En la actualidad, yo lo tengo en Instagram, ya le sacaron el stent y está más gordita, así que presumo, la indicación era que siguiera también con fonoaudiología, obviamente. Vamos al último caso. Nuestro cuarto paciente es un paciente de la sede de México, un paciente de 78 años de edad, sexo masculino, con diagnóstico de polineuropatía del paciente crítico. Este paciente se le realiza una cirugía cardiovascular y en la operación una intubación orotraqueal.
lo que al paciente le produjo era mucho temor a la alimentación. Cuando él llega al área de fonoaudiología, manifiesta que tiene miedo al tragar. Entonces, el hecho de que lo monitoreamos con el sonar Doppler le dio confianza. Entonces pudo mejorar su curva. El paciente pudo ver que podía hacer algo, ¿sí? Aumentar la intensidad y la fuerza cuando tragaba y mejorar su desempeño. Ahora vamos a ver las curvas. Bien. En este caso, el paciente estaba siendo entrenado con maniobra supraglótica, que es la retención previa de aire que se va a mantener y post-deglución liberamos el aire, ¿no? Es una técnica para mejorar el cierre glótico. Entonces, nosotros primero hicimos esta prueba, ¿sí? En la que obviamente los valores dieron bien, se hizo con esa maniobra, como les dije, y vamos a ver si se puede escuchar. Creo que no se escucha bien, ¿eh? Bueno, entonces lo detenemos. Es una pena. Bueno, perdón. Ahí. La segunda evaluación que le hicimos era con líquidos, acá sin maniobra. Quiero aclarar que todo esto que se ve acá es ruido de fondo. Uno cuando empieza a trabajar va aprendiendo justamente también a regular el volumen, porque si ponemos muy amplio para poder escuchar bien, corremos el riesgo que también se registre el ruido de fondo. También hay que tener en cuenta que cuando se evalúa hay que buscar un momento en el que haya la menor cantidad, que se produzca la menor cantidad de ruidos ambientes posibles. Bueno, lo interesante acá, en esta evaluación con líquidos finos, fue la capacidad del paciente de poder mejorar su deglución, ¿sí? Con la visualización de lo que él estaba haciendo. O sea que hubo un feedback positivo y fue inmediato. Miren la diferencia entre los 3 tragos y cómo termina al final. Bueno, yo si quieren, no sé si ponerles para que escuchen, a lo mejor no tiene sentido, es una lástima, pero bueno, visualmente lo podemos observar que es bastante gráfica la mejora. ¿Mm? Como vimos, no había indicios de aspiración ni caída prematura, pero bueno, siempre tenemos que certificar las cosas con una prueba gold estándar. En este caso se hizo la videodeglución, vías posteriores a haberse hecho este estudio. Vemos sí caída prematura, retención en valéculas, residuos que cuestan limpiar con tragos sucesivos, también en senos, piriformes también hay restos. Podemos ya, también si pueden visualizar, ahí también podríamos pensar en una dificultad en la motilidad esofágica. Pero con semisólido no hay aspiración. Y con los líquidos, si bien cuesta
limpiar los residuos tampoco. Bien, llegamos a la conclusión. Primero, que es un método no invasivo que requiere de mínima colaboración por parte del paciente. Es un complemento diagnóstico que puede utilizarse como evaluación de bedside por su portabilidad y su bajo costo. Puede utilizarse como herramienta terapéutica, feedback, y como lo vimos en esta última prueba, y de seguimiento evolutivo indefinidamente, como lo vimos con el paciente número 3. Requiere, eso sí, del entrenamiento auditivo por parte de la fonoaudióloga, fonoaudiólogo, para discriminar sonido normal del patológico. Y lo que nos pasó es que ante esta situación de pandemia se ha convertido en un recurso viable, dada la imposibilidad de traslado de paciente y la realización de estudios gold standard, como una herramienta de evaluación y seguimiento más objetivable. Obviamente continuamos en el camino de la investigación de este recurso innovador en la evaluación y tratamiento fonoaudiológico. Creo que también, como algo positivo, a mí lo que me gustó es que muchas veces se ha pasado, más en la sede donde yo estoy, de repente que mis colegas hayan pedido hacer una evaluación, discutir sobre cuál sería, a partir de lo que vemos y que escuchamos, el tratamiento más adecuado, la ejercitación más adecuada para el paciente. Cosa que, volviendo a la frase del fonoaudiólogo Susan Ibar, me parece que es lo que siempre tenemos que buscar. Sobre todo cuando esto implica la discusión entre colegas para llegar a un objetivo el más adecuado y el más inmediato para el paciente. Bien. Les agradezco su atención, agradezco muchísimo. El equipo es grande, pero en este caso con las que estuvimos trabajando más para armar esto fue mi jefa, la fonoaudióloga Vanina García, la licenciada Lorenz, que fue la que habló junto conmigo, Daniela Nieto, la licenciada Andrea D'Agostino, la licenciada Roberta Martínez, y quiero agradecer especialmente al ingeniero Iván Isaac, que forma parte del equipo que hay de tecnología asistiva, y que a mí me ayudó muchísimo un poco para desentrañar algunas cosas que aparecían en el sistema. Es más, se prestó muchas veces a acompañarme en la evaluación, y esto fue de una ayuda muy grande, muy importante, y no quería dejar de citarlo.